Hola, mi nombre es Teresa y mi profesión es ingeniera química y profesional de enseñanza superior y además de hacer actividades de divulgación científica. En este taller que presentamos, que se llama Científico por un día, el interés es fomentar, el objetivo principal es que la gente se interese por la ciencia, los niños y los jóvenes, y fomentar las vocaciones científicas. En el taller que vamos a realizar hoy vamos a dividirlo como en tres partes. En una vamos a hacer experimentos relacionados con el magnetismo, otra parte será de óptica y luz y la última parte será de flotabilidad y densidad. En esta primera parte, que hablaremos de magnetismo, decir que los imanes de neodimio están considerados de los más potentes del mundo. Están formados por neodimio, hierro y boro. Su fórmula corresponde a Nd2, Fe14 y B, que viene a significar la proporción en que aparecen esos elementos en los imanes. La principal aplicación de los imanes de neodimio es en micrófonos, altavoces, cerraduras modernas, joyería, levitación magnética, motores híbridos, prótesis dentales y hasta para salvar vidas en dispositivos MRI. Vamos a realizar un primer experimento que es ver cómo se puede convertir un objeto en un imán. La imantación es una propiedad que puede transmitirse. En el imán los electrones se mueven en la misma dirección y al flotarlo con el material que queremos imantar hace que los electrones del mismo actúen de la misma manera, atrayendo así a otros objetos magnéticos durante un determinado tiempo. Antes dijimos que el neodimio era uno de los materiales que más poder de atracción tenía. Entonces vamos a comprobarlo y vamos a imantar otro material cualquiera, por ejemplo, unos clips de oficina. Entonces tenemos aquí unos clips. Vale. Los vamos a imantar. Los dejamos un rato. Recordar que el poder magnético se transfiere. Entonces ahora veis que podemos hacer una torre que parece magia. Epa, se descompuso. A ver, vamos a coger otra vez. Veis que tenemos los tres imanes suspendidos en el aire levitando. Incluso por un cierto tiempo yo puedo moverme. Aquí, ¿veis? Entonces esto nos sirve para observar cómo somos capaces con un imán de imantar otros cuerpos. Otro de los experimentos relacionados con el magnetismo que vamos a hacer es el conocido como tubo de Lenz. La ley de Faraday nos dice que cuando el flujo de campo magnético a través de una superficie cambia con el tiempo, aparece una fuerza electromotriz inducida que hace que aparezca una corriente que se llama corriente inducida. Tanto la fuerza electromotriz como la corriente inducidas se oponen a la causa que las produce, es decir, aparece una fuerza repulsiva. La ley que nos explica esta oposición es la ley de Lenz. Tenemos tres tubos por los que vamos a dejar caer un imán. Cuando el imán es lanzado dentro del tubo de PVC, este cae en caída libre. Sin embargo, al dejarlo caer por el tubo de cobre y el de aluminio, observamos que aparece esa fuerza de repulsión. La velocidad que se alcanza depende del tipo de material de que está hecho el tubo, su longitud y diámetros interior y exterior, de la masa del imán y de sus propiedades magnéticas. Vamos a comprobar si es cierto lo que nos decía la ley de Lenz sobre la fricción que se produce cuando dejamos caer un imán por el interior de un tubo. Dijimos que cuando dejábamos caer el imán en un tubo de PVC, de plástico, la caída se produce en forma de caída libre, como podemos observar. Sin embargo, si lo dejamos caer a través de un tubo metálico,
donde se produce el efecto del magnetismo, observamos que la velocidad con la que cae se retiene, porque se produce una fuerza de resistencia opuesta al sentido de bajada del imán. También dijimos que la velocidad dependía del diámetro del tubo, de la longitud. Entonces, si tuviéramos distintos tubos de distinto material, como por ejemplo este, que es más largo, que es de otro material, que es de cobre, vemos que el efecto es mayor. Podemos verlo. En este otro tubo, que es de aluminio y más largo todavía, vemos que la velocidad de caída es menor debido precisamente a esa fuerza en sentido contrario que nos explicaba la ley de Lenz. El siguiente experimento que vamos a hacer es un motor homopolar. Es un tipo de motor magnético homopolar de corriente continua. Su funcionamiento está basado en la fuerza que se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa un campo magnético. Se llama fuerza de Lorentz. Son muy sencillos de construir, tan solo hace falta una pila, un imán y un trozo de cable conductor. La corriente circula de forma radial desde el centro del imán hacia la superficie cilíndrica de la pila y los contactos del cable. Se llama homopolar porque el campo magnético del imán mantiene siempre la misma polaridad. Si nosotros cambiamos la pila, el imán o el grosor del cable conductor, podemos variar la velocidad de giro. En el experimento del motor homopolar vamos a comprobar cómo la fuerza electromagnética o la corriente que se produce y el electromagnetismo nos ayuda a hacer, por ejemplo, girar este tornillo. Entonces dijimos que hacía falta una pila, un cable conductor que tenemos pelados por los dos extremos, un imán de neodimio y un tornillo en este caso. Entonces colocamos el tornillo sobre el imán, lo colocamos sobre la pila. Ahora en los polos de la pila colocamos el cable conductor, polo positivo y polo negativo. Y ahora observamos que se crea una corriente en sentido radial que hace que el tornillo gire. Se acumula la energía y podemos observar que continúa girando un rato. Si quisiéramos que girase con más velocidad, podemos cambiar la potencia de la pila, coger un imán más grande o cambiar el cable conductor. Cambiando la sección del cable conductor también variamos la velocidad de giro. El siguiente experimento que vamos a hacer es un puente magnético. ¿Vosotros creéis que seríais capaces de unir los polos magnéticos de dos imanes? Para realizar el experimento utilizaremos aceite corporal y limaduras de hierro. Rellenamos un tarro con aceite corporal y colocamos los dos imanes, uno a cada lado del tarro. Ahora iremos dejando caer lentamente las limaduras de hierro en el interior del tarro. Las limaduras, en lugar de caer al fondo, se quedarán atraídas por la fuerza de los imanes, formando unas líneas de campo magnético, hasta formar una unión o puente entre ambos campos magnéticos. Las limaduras van saltando de un imán a otro buscando la polaridad opuesta, de ahí que veamos las limaduras dispuestas en forma de puente. Para realizar el experimento usamos aceite corporal, valdría cualquier tipo de aceite, siempre mejor que utilizar agua porque hace que retenga mejor las partículas debido a su viscosidad. Comentábamos que con imanes de neodimio y limaduras de hierro se podía construir un puente magnético. Vamos a comprobar si es cierto. Para eso vamos a usar un tarro de cristal, aceite corporal y las limaduras de hierro, que tenemos aquí unas poquitas, y los dos imanes de neodimio. Entonces, vamos a colocar los dos imanes de neodimio en el tarro. Para eso vamos a necesitar ayuda. Así, fuerte. Espera, gírate así.
echamos el aceite corporal. Que estén enfrentados, así. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a echar las limaduras. Y observamos lo que pasa. Se va a crear un campo magnético. Ya lo tenía, se rompió. Mira, aquí tenemos. Podemos observar que se forma un puente. Si echamos mucha cantidad, pesan mucho y ellas escapan a la polaridad opuesta. Como se unen las líneas de campo magnético de los dos imanes, se forma el puente. Ahora, si por ejemplo apartamos un imán, tú sujeta al otro, vemos que se cae. La segunda parte del taller vamos a referirla a la óptica, al estudio de la luz. La luz permite a las plantas y a los animales desarrollar procesos para obtener energía. Los seres humanos, además, hemos aprendido a utilizarla para alcanzar una mejor forma de vida. La luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Se propaga en forma de ondas por el espacio a una velocidad de 300.000 km/s, en línea recta y en todas las direcciones. Si algo en su camino la estorba, no pasa, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo negro. La luz experimenta dos fenómenos, uno de reflexión y otro de refracción. La reflexión se produce, por ejemplo, en los espejos, en los cuales rebota en la misma forma que llega, y como resultado podemos ver una imagen. La refracción, sin embargo, experimenta un cambio de dirección del rayo de luz al pasar de un medio a otro de diferente densidad, por ejemplo, lo que ocurre en las lentes. Vamos a realizar un experimento de invisibilidad con aceite vegetal y vidrio Pyrex, que tiene un índice de refracción muy parecido y por lo tanto cuando la luz viaja por el aceite incide sobre el vidrio, no se refleja ni se refracta y el vidrio se hace invisible. Para hacer el experimento de invisibilidad habíamos comentado que nos íbamos a fijar en el índice de refracción de tres sustancias. El vidrio Pyrex, que es el material del que está hecho la mayoría de los utensilios que se usan en un laboratorio. También lo podemos usar en nuestras casas, por ejemplo, como recipientes para el horno, para almacenar comida. Se caracteriza porque tiene un índice de refracción parecido al aceite de girasol o a cualquier aceite vegetal. Entonces, eso hace que cuando la luz incide sobre estos dos elementos, se produzca el fenómeno de refracción y se forme entonces como una capa de invisibilidad. Vamos a comprobar si es cierto o no. Primero vamos a echar en un vaso agua, en otro vaso vamos a echar aceite, y ahora dentro de los tubos de ensayo vamos a echar aceite. ¿Lo ves aquí? No se ve, no se tendría que ver. Por la luz a lo mejor de los focos. Vale, mirad, cuando tenemos aquí el vidrio Pyrex, el aceite de girasol y el tubo de ensayo, que también es de vidrio Pyrex, rellenado con aceite de girasol, como tienen el mismo índice de refracción, dependiendo de dónde miremos, por ejemplo, desde la posición que yo estoy mirando, no se ven. A lo mejor desde la posición de la cámara, con las luces de los focos se produce un reflejo, ¿vale? Pero no debería suceder. Si miramos así, se debería ver invisible. Por ejemplo, cosa que no sucede cuando lo hacemos a través del agua.
que vemos que incluso parece como más abultado, con mayor diámetro. Y ahora vamos a probar en este vaso si echamos mitad agua y mitad aceite. Primero echamos el agua, que es tiene mayor densidad y se va a quedar abajo. Y ahora con cuidado echamos el aceite, que como es menos denso, flota. Vemos que el agua y el aceite no se mezclan porque el agua es polar y el aceite es una sustancia apolar. Ahora vamos a echar aquí aceite. Vemos que la capa que ocupa el aceite hace que el tubo de ensayo sea invisible, mientras que donde tenemos aire en la parte superior y agua en la parte inferior, que no tienen el mismo índice de refracción que el aceite de girasol ni que el vidrio Pires, pues entonces sí que se hace visible esa parte. El siguiente experimento trata sobre las ilusiones ópticas. Tenemos una cartulina impresa con un guardia de tráfico indicando con el brazo una dirección. Si observamos la imagen a través de un vaso vacío, que en realidad tiene aire, no se aprecia ninguna alteración. Pero si a continuación rellenamos el vaso de cristal con agua y observamos que la mano del guardia de tráfico apunta hacia el lado contrario. En realidad no cambia la dirección, sino que lo que vemos es del revés. Se trata de una ilusión óptica. El vaso, al echarle agua, se convierte en una lente convergente, como las lupas. Lo que hace es proyectar la imagen dada la vuelta. Cuando la luz pasa de un medio a otro, se refracta. Entonces, como pasa del aire al vaso de cristal y al agua, se produce el fenómeno de refracción. Y por eso vemos, o nos da la sensación, de que la mano cambió de sentido. Comentábamos que podemos obtener capas de invisibilidad o formar ilusiones ópticas según la luz se refleje o se refracte, debido a los índices de refracción distintos en los materiales, por ejemplo en el aire, en el agua o a través de un vidrio. Si aquí observamos este guardia de tráfico a través del vaso que está vacío, solo tiene aire en su interior, no hay nada que nos llame la atención. Sin embargo, si en ese mismo vaso de agua en este mismo vaso echamos agua, y miramos, vemos que el guardia de tráfico ahora está indicando una dirección contraria a la anterior. Eso en realidad no es cierto, lo que se produce es una ilusión óptica que es debido a que al llenar el vaso con agua actúa como una lente convergente y lo que nos hace es que nos engaña un poco la vista. El último experimento de este bloque de óptica y de luz es la fluorescencia. Existe otro tipo de radiación electromagnética que tiene una longitud de onda más corta que la luz visible y es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene aplicaciones a nivel médico, estético, agricultura, para esterilizar alimentos y desinfectar ambientes, para prevenir contagios. Por ejemplo, nos valdría para el COVID-19 o para potabilizar el agua, es decir, elimina bacterias, virus y microbios. La fluorescencia es un fenómeno de luminiscencia en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación electromagnética. Producen brillo al estar bajo la influencia de luz ultravioleta. Esto es lo que sucede con la tónica, que lleva una sustancia, que es la quinina, que la convierte en fluorescente. Lo mismo sucede con la carga de los rotuladores fluorescentes, que contienen fósforos. El fósforo brilla cuando lo alumbramos con una lámpara de luz ultravioleta. Para el experimento de la fluorescencia vamos a utilizar tónica, Monster y la carga de un rotulador fluorescente y agua normal aquí, agua dulce. Para sacarle la carga aquí vamos a echar aquí un poco de agua, echamos la tónica,
Aparentemente el agua y la tónica, si no es por las burbujas, no las distinguiríamos. Lo que tenemos ahora es las bebidas y están la incidencia que nos da la luz visible. Sin embargo, si ahora cogemos y aquí dentro, en este cajón, tenemos una lámpara ultravioleta y las colocamos dentro, observamos el siguiente fenómeno. Observamos el fenómeno de fluorescencia. Vemos cómo la tónica brilla, el Monster también un poquito, y la carga de fluorescente también. Eso es por los componentes. La carga de fluorescente lleva fósforos, el Monster lleva taurina y la tónica, que es lo más característico, lleva quinina, que es una sustancia fluorescente. Por eso, cuando las iluminamos con luz ultravioleta, observamos este fenómeno. Sin embargo, en el agua dulce no observamos nada anómalo. El último bloque de este taller está relacionado con la flotabilidad y la densidad. Para hablar de flotabilidad es básico tener claro el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, equivalente al peso del fluido que desaloja. Traducido viene a decir que si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota. Si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. El principio de Arquímedes necesita de la densidad para poder explicarse. La densidad es uno de los factores físicos más importantes y se define como la relación entre la masa y el volumen. A continuación vamos a realizar un experimento con naranjas para ver si flotan o se hunden. Por ejemplo, pelamos una clementina y la soltamos en un recipiente lleno de agua. Observamos que se hunde. A continuación vamos a repetir el proceso, pero con la clementina sin pelar. ¿Pensáis que ocurrirá lo mismo? En este caso, no, la naranja flota. La piel de las clementinas está llena de poros y es muy ligera. Actúa como si fuera un flotador alrededor de la naranja, que al retirárselo se hunde. Al quitarle la piel, la clementina pasa de tener mayor densidad debido a la cantidad de fructosa que tiene y se hunde. Para realizar el experimento de si las naranjas flotan o se hunden, en este caso vamos a hacerlo con 2 clementinas. Tenemos aquí un tarro, vamos a echar agua. Primero vamos a hacerlo con una clementina pelada. Tenéis que ir pensando si flotará o se hundirá, recordando el principio de Arquímedes. Ahora esta se rompió, vamos a coger otra. Veis que la piel de la naranja es muy porosa y que pesa muy poquito. La dejamos caer. Y vemos que se hunde. Ahora tenemos esta, que la vamos a echar así, con la piel, que acordaros que dijimos con anterioridad que la piel actuaba como flotador. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? Si actúa como flotador, vosotros cuando os metéis en una piscina con flotador, ¿qué sucede? Efectivamente, comprobamos que cuando le sacamos la piel se hunde y cuando la dejamos con piel, que actúa como un flotador, pues la clementina en este caso flota sobre el agua, tiene menos densidad. El experimento que vamos a realizar ahora es una columna de densidades. Es un experimento muy llamativo donde vamos a utilizar distintos líquidos como son miel, leche entera, fairy, agua, aceite de oliva y alcohol, que como podemos observar en la tabla
tienen distintas densidades y los vamos a ir colocando de orden de más densidad a menos, para que los que queden por encima y floten sean los que tienen menor densidad. Este mismo fenómeno lo podemos encontrar en la naturaleza. En la tierra sólida el material más denso está en el núcleo, le sigue el manto y la parte menos densa está en la corteza terrestre. Para realizar el experimento de la columna de densidades dijimos que íbamos a utilizar miel, leche, Fairy, agua que le eche colorante rojo para distinguirla del alcohol que lleva colorante azul, y esto es aceite de oliva. Están colocados según el orden de densidad decreciente que aparecía en las tablas que vimos con anterioridad. Entonces, para hacer la columna, en primer lugar aquí vamos a echar miel, que sería, en este caso, el que tiene mayor densidad. Intentamos que caiga en el centro del tarro para no manchar las paredes del mismo. Más o menos, como este recipiente tiene una cantidad de 300 mililitros, para evitar que no nos quede muy pequeña la columna ni que nos salga por fuera, por volumen excesivo, vamos a echar de cada líquido unos 50 mililitros aproximadamente. Dijimos que el siguiente en densidad era la leche. Entonces, con mucho cuidado, vamos a intentar dejarla caer. A continuación echamos el detergente, en este caso Fairy. Ahora el agua que habíamos teñido de rojo. A continuación el aceite. Como lo estamos haciendo un poco rápido, se nos forma un poco de espuma del jabón aquí arriba. Y por último, el alcohol. Aunque parece que se nos mezcla un poco con el aceite, si lo dejamos reposar un poco, vamos a ver cómo se separan perfectamente las capas. Como habíamos dicho, se colocaron todos los líquidos por orden decreciente de densidad, es decir,
En la superficie tenemos el líquido con menos densidad, que sería el alcohol, y abajo de todo está la miel, que es la sustancia con mayor densidad de todas las que utilizamos. Para hacer esta columna podríamos utilizar muchos más líquidos, siempre y cuando varíen la densidad. El siguiente experimento, que se llama leche de colores, es para reflejar también la importancia de la densidad y en función de eso cómo unas sustancias flotan y otras se hunden. La leche, por ejemplo, está formada por agua, un 90% aproximadamente, por grasa y por proteínas. Tiene una tensión superficial alta que dificulta que algo se hunda en ella. Por ejemplo, un insecto que camina sobre el agua no se hunde gracias a la tensión superficial del agua. En el lado contrario está el jabón, que es un tensoactivo, es decir, que va a disminuir la tensión superficial. Además, el jabón tiene una función quitagrasas. Las partículas de grasa y proteínas escapan, creando remolinos de colores cuando sobre la mezcla echamos una gota de Fairy. Este experimento nos sirve para explicar cómo de importante es el lavado de manos en la lucha contra el coronavirus. Para el experimento de leche de colores vamos a utilizar leche entera, Fairy y colorante alimentario. Entonces, primero echamos en el fondo del plato leche, así. Y ahora probamos a echar los colorantes, a ver qué pasa. Observamos que flotan, eso es porque tienen menos densidad. Incluso si nos ayudamos con un palillo, podemos hacer un dibujo. Aparte de que los colorantes flotan por su menor densidad, vimos que también ayuda la capa superficial, la tensión superficial que tiene la leche, que lo que hace es dificultar que una sustancia se hunda en ella. Tenemos aquí los colorantes que flotan y tenemos aquí Fairy. El Fairy es tensoactivo, es decir, es lo contrario a la tensión superficial. Lo que va a hacer es que se hunda y aparte como la leche tiene grasa y proteínas, estas van a escapar y se va a formar como un remolino, como una especie de estrella hacia los laterales del plato. Dijimos que esto también nos valía para explicar lo importante que es en la lucha contra el coronavirus el lavarse las manos, porque vemos el efecto que tendría sobre las grasas y las proteínas, ya que el virus tiene una capa que lo rodea, el coronavirus, que tiene lípidos y tiene proteínas. Observamos el efecto. Esto lo que haría sería desnaturalizar las proteínas, romper la estructura, cambiarla y por lo tanto inactivar los virus. ¿Cómo funcionan los geles hidroalcohólicos? Los geles hidroalcohólicos lo que hacen es desnaturalizar las proteínas que el virus usa para entrar en las células. Al desnaturalizar sus proteínas, inactivamos el virus. Este fenómeno lo podemos observar si cogemos un alimento rico en proteínas, como sería el huevo, por ejemplo, y le añadimos alcohol o gel hidroalcohólico. Se produce una transformación. La clara se vuelve blanca, cambia su textura y el huevo se va deshidratando. En referencia al coronavirus y para explicar cómo funciona un gel hidroalcohólico,
Lo que vamos a hacer es un huevo. Escogemos este alimento porque es rico en proteínas, que se asemeja al virus, al COVID, ya que el coronavirus está rodeado también de una capa proteica y lipídica. Tenemos aquí el huevo y le vamos a echar alcohol. Entonces observamos que cuando le echamos alcohol se produce la desnaturalización de las proteínas. Lo que hace que se inactive el virus. Podemos observar que la clara, que es transparente, se está volviendo blanca. Sucede más rápido en la clara que en la yema, porque en la clara es donde está la mayor parte de la proteína del huevo. Esto necesita un periodo de tiempo para que se lleve a cabo. Tenemos aquí estos dos que ya los hicimos con anterioridad, entonces este es hecho con alcohol de 96 grados y este con gel hidroalcohólico de 70% de alcohol. Vemos que efectivamente desnaturaliza las proteínas, cambia su estructura y su textura, y eso llevado al coronavirus lo que haría sería inactivarlo.